Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de células que existen. Para esto, quiero que recuerden que todos los seres vivos que han existido y que existen actualmente, tenemos un ancestro en común, o bueno, al menos eso es lo que se cree. Este último ancestro común, que se llama LUCA, y que por sus siglas en inglés, en realidad el nombre completo sería el último ancestro común universal, se encontraría de acuerdo a lo que es el árbol filogenético de la vida en este punto. Por si no lo conocían, es el árbol filogenético de la vida. Aquí es donde se representa los grandes grupos de seres vivos que hay, que son 3 y que han sido llamados dominios. Tenemos el dominio bacteria, el dominio arquea, que sería este, y el dominio eucaria, que sería este, en color cafecito. Bueno, entonces, todos estos seres vivos provienen de LUCA, que vendría a estar posicionado en esta intersección. De aquí de él, a partir de pequeñas variaciones en el ADN y pequeñas mutaciones, se fueron diversificando distintos tipos de seres vivos. Entonces, si ustedes recuerdan, se cree que LUCA pues fue realmente una bacteria o muy parecido a lo que es una bacteria. En sí, ¿cuáles son las características de una bacteria? De hecho, aquí tenemos un dominio en el que pues se llama bacteria y obviamente aquí se encuentran todas las bacterias. Hay muchos tipos de bacterias, no vamos a entrar tanto en detalles, pero aquí pueden alcanzar a apreciar que son varios tipos. Y luego tenemos este dominio arquea, en el que también antes se creía que eran bacterias. Ya no se consideran bacterias, aunque tienen muchas características parecidas a las bacterias. E inclusive algunos aseguran que las arqueas fueron antes que las bacterias. Entonces lo que se cree es que probablemente LUCA fue algo más parecido a una arquea que a una bacteria, que en realidad se parecen mucho, pero son pequeñas diferencias las que hay, como por ejemplo la composición de su pared celular. Bueno, entonces para no hacerles el cuento largo, tanto los organismos o las células del reino bacteria y del reino arquea tienen algunas características en común. Por ejemplo, son unicelulares, quiere decir que están formados por una sola célula, y también su tipo de célula es procariota. Ahorita vamos a ver qué es eso de célula procariota. Y luego tenemos a los del reino eucaria. Aquí, como su nombre lo dice, su tipo de células son eucariotas. Este reino, más bien este dominio, es el más evolucionado de todos. Aquí es donde, aquí en la estrellita dice, tú estás aquí, nosotros estamos aquí en el reino que está dentro del dominio eucaria, donde están los animales. O que también se conoce o se conocía como animalia. Y estamos aquí junto con los hongos, junto con las plantas, hongos mucilaginosos. Ok, lo que son animales, hongos, plantas, estos son organismos pluricelulares. Es decir, aquí ya hay organismos muchísimo más complejos, con mucho más número de células. Y sus células son eucariotas. Son células mucho más complejas que las procariotas de los dominios bacteria y arquea. Aquí en el reino eucaria también encontramos células, organismos unicelulares, pero todos, sin excepción, tienen células eucariotas. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a ver
¿Qué es esto de célula procariota y qué es esto de célula eucariota? Les voy a mostrar aquí un dibujo. Esta es la representación más clásica de lo que sería una célula procariota. La célula procariota, si se fijan, pues tiene poquitas partes. Podemos ver que está delimitada. Aquí tenemos que tiene una membrana plasmática, ¿ok? Bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalles, pero tiene una membrana plasmática, que sería este contorno rosita, que es lo que la delimita del exterior. Además tiene una pared celular después de esa membrana plasmática, ¿verdad? Que normalmente estas son las que las protegen muchísimo más del ambiente externo. ¿Y qué más tiene? Tiene un citoplasma, que sería el medio acuoso, que está está contenido, y donde adentro hay otras estructuras, como por ejemplo el ADN, que si se fijan está como en forma de estambre, no tiene una forma definida. Y también tiene plásmidos, que también son fragmentos de ADN, pero en forma circular. La diferencia entre este ADN con este es que el plásmido tiene unos genes específicos que le pueden ayudar a la bacteria a generar resistencia a ciertos ambientes y a ciertas sustancias que la pueden afectar. ¿Sí? Es como parte de la información genética que tiene para adaptarse y sobrevivir al medio. Y como dato curioso, estos plásmidos son los que se utilizan mucho en la ingeniería genética. Si se acuerdan de los organismos transgénicos, muchas veces se utilizan plásmidos de bacterias para insertar los genes en otros organismos para darles nuevas propiedades. Bueno, y tenemos estos puntitos que son ribosomas. Aquí está, ribosomas. ¿Qué más? Pues esta tiene pili, que le sirve básicamente para moverse o adherirse a ciertas superficies. Los flagelos son más para movilidad también. Y básicamente esa es la estructura más clásica de lo que sería una célula procariota. Ok, bueno, entonces dijimos que este tipo de células son las que predominarían en los dominios bacteria y arquea. Como dato curioso, precisamente la pared celular de estas células procariotas les permiten sobrevivir a ambientes bastante extremos. Por ejemplo, las arqueas se pueden encontrar en ambientes extremos como los geysers o cerca de los volcanes, o sea, a temperaturas muy, muy extremas, tanto calientes como frías, o en ambientes extremos como demasiado salinos, por ejemplo, o muy ricos en metano. Entonces, pues esto las hace bastante especiales a este tipo de organismos del dominio arquea. Y a las bacterias también les permite, por ejemplo, formar esporas o algunas estructuras así de resistencia que les ayudan a sobrevivir por mucho tiempo a los ambientes también peligrosos. Bueno, entonces ya vimos cómo es una célula procariota. Vamos a ver ahora las células eucariotas. Tan solo con el simple hecho de observar a simple vista esta célula eucariota, se pueden dar cuenta que es muchísimo más compleja que la procariota, ¿cierto? Células eucariotas pueden ser animales. Acuérdense que les dije que los animales son del reino Eucaria, por lo tanto tienen células eucariotas. Entonces tienen, en este caso, células eucariotas animales. Y tenemos las células eucariotas vegetales, que serían las que tienen las plantas. Bueno. Ok, vamos a ver. Esto lo vamos a ver más adelante, parte por parte, en la siguiente sesión. Pero ahorita lo que quiero es que vean las estructuras comunes que tienen con las células procariotas. Vamos a ver. De los que habíamos mencionado,
aquí podemos ver la membrana plasmática. Ajá. También hay una membrana plasmática, ¿ok? Que es la que delimita la célula. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el citoplasma, que es el medio acuoso en el que están todos los otros organelos, todas las otras estructuras que se observan. ¿Qué más tenemos? Tenemos ribosomas, ajá, si se fijan, en la célula procariota también había ribosomas. Pues algunas células animales también pueden tener flagelos, no todas. Ajá. ¿Qué más encontramos? Acá, si se fijan, en la célula procariota tenemos el ADN aquí enrollado. A este se le llama, de hecho, nucleoide. En cambio, en la célula eucariota tenemos el ADN, se encuentra en lo que sería el núcleo. Ajá. Y este núcleo, si se fijan, tiene una forma bien definida. Aquí está hecho como un corte, pero en realidad tiene una forma bien definida y compacta. No es como la de la célula procariota que está ahí toda hecha como bolas o estambres sin una forma definida. Y entonces, básicamente, la diferencia más notoria entre una célula eucariota y una procariota es precisamente que la procariota no tiene un núcleo definido, por eso se llama nucleoide, y la eucariota sí tiene un núcleo definido. De hecho, la palabra procariota viene del... Bueno, si lo separamos, viene del vocablo griego de pro, que significa antes, y carios, que significa núcleo. Entonces, procariota quiere decir antes del núcleo, o sea, antes de que las células tuvieran núcleo, porque acuérdense que estas son células menos evolucionadas, entonces tenían algo que se llama nucleoide. Entonces, antes de tener núcleo, por eso se llaman procariotas, estaban de esta manera, mientras que la eucariota, eu significa verdadero y cariota significa núcleo, tiene un núcleo verdadero, es decir, o sea, esta ya tiene un núcleo, es como si la otra tiene un núcleo falso, ¿no? O algo parecido. Y la eucariota sí tiene un núcleo verdadero o un núcleo bien definido. Bueno, ahí está, ya tienen básicamente el por qué una se llama procariota y la otra es eucariota y cuál es la diferencia así como principal. Y ya se dieron cuenta que también hay ciertas partes que son comunes tanto en las células eucariotas como en las procariotas. Si vemos la célula vegetal, también vemos que hay una membrana plasmática, que sería esta de azul. También hay un citoplasma, que es el de color amarillo. También hay ribosomas, que son los puntitos que se ven aquí. Ajá. Y pues tenemos lo que sería el núcleo donde está el ADN. Ok, bueno. Entonces, aquí en la célula vegetal lo que podemos apreciar es que hay una pared celular, por ejemplo, y la célula animal no la tiene, pero pues eso lo vamos a ver más a detalle, como les comento en la siguiente actividad. Bueno, algo curioso, los científicos se preguntaron cómo fue que, por ejemplo, la célula eucariota puede tener estas estructuras que se llaman mitocondrias, que son las que llevan a cabo la respiración celular y gracias a las cuales la célula obtiene la energía en forma de ATP, que es la principal molécula energética en la célula. Después también vamos a entrar más a detalle con eso. Pero se preguntaron cómo es que las mitocondrias y los cloroplastos, como en el caso de la célula vegetal, cómo es que la célula eucariota llegó a tener estas estructuras que tienen su propio ADN. De hecho, el ADN de los cloroplastos se llama ADN cloroplástico y el ADN de las mitocondrias se llama ADN mitocondrial. Entonces hay varias teorías. La más famosa es la teoría endosimbiótica. Esta teoría, que se las voy a explicar con la siguiente imagen, dice que de las
Las células conforme iban evolucionando, de repente, pues había ocasiones en que una célula se comía otra célula. Ajá. Una célula más grande se come una más pequeña para obtener energía. Pero en cierto día, cierta célula se encontró a esta pequeña mitocondria. Ajá. Por ejemplo, se supone que esta había sido como la mitocondria, por eso aquí dice ATP, 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 dice, tú tienes mucha energía, te voy a comer, y se la comió, ajá. Y de repente se dieron cuenta ambas células que pues realmente la célula pequeña podía vivir adentro de la más grande. Y al parecer se llevaron tan bien y obtuvieron tantos beneficios una de la otra que decidieron hacer como un pacto de por vida, ajá, para mantenerse juntas para siempre, por siempre y para siempre. Ajá. Entonces, inclusive cuando esta célula se reprodujo, se empezó a reproducir, pues también se reproducía junto con sus mitocondrias. Y en el caso de la célula vegetal, junto con sus mitocondrias y sus cloroplastos. Entonces es algo interesante esta teoría. Pues no se ha comprobado, ¿verdad? Por eso es todavía una teoría. Hasta ahorita es de lo que se cree que pudiera ser la verdad, ajá, o lo más cercano a lo que realmente ocurrió. Y otra teoría es que la membrana plasmática se empezó a, digamos que como absorber hacia adentro, algo que se llama invaginación, para formar los sistemas de membranas. Es como este sistema de membranas que se llama aparato de Golgi. Y el retículo endoplasmático. Se cree que pudo haber sido formados por mismos pedazos de la membrana y que también conforme la célula se empezó a reproducir, pues sus hijitas empezaron a ser iguales, a nacer con las mismas estructuras. Pero pues como les digo, ambas son teorías aún, ¿sale? Bueno, espero que se les haya hecho interesante. Dato curioso. Ustedes, como humanos, tienen alrededor de 30 billones de células propias, es decir, de células animales, cada una especializada, ¿verdad? Y con sus características propias. Inclusive diferentes tamaños y formas. La mayor parte de nuestras células son glóbulos rojos, de hecho, y porque son los más pequeños, son las células más pequeñas, de las más pequeñas que tenemos son las células de la sangre. Pero imagínense que tienen algo así como 100 billones, o sea, millones de millones, 100 millones de microorganismos. ¿Sí lo sabían? Y la mayoría de estos microorganismos son, ¿qué creen? Bacterias, es decir, células procariotas viviendo dentro y fuera de ustedes. ¿En dónde? En el aparato digestivo, en la piel, en los genitales, en todos lados, en la boca, en la nariz, en el colon, en todos lados, así literalmente. O sea que hay más células procariotas dentro de nuestro cuerpo que células propias de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y no se espanten, no es nada de alarmarse, es algo completamente natural y algo completamente necesario. Tenemos tanto células benéficas como otras no tan benéficas dentro de nosotros, pero la gran mayoría nos sirven para protegernos inclusive contra daños externos, para que nosotros mantengamos un buen balance, por ejemplo, en el pH de nuestra piel, para que podamos digerir bien ciertos alimentos. Y estos los obtenemos desde que nacemos, desde que el bebé pasa a través de la vagina de la madre, adquiere cierta cantidad de microorganismos, luego cuando consume la leche materna
y luego a lo largo de la vida, conforme va creciendo, va adquiriendo esta microbiota que se le llama. Dato curioso, los expertos indican que debemos de ser muy cuidadosos a la hora de tomar antibióticos. Los antibióticos son para combatir precisamente a las enfermedades causadas por bacterias, o sea, para matar a las bacterias. Sin embargo, muchos de estos antibióticos no solamente matan a las bacterias que nos hacen daño, sino también a las bacterias buenas. Entonces, si ustedes son de los que abusan mucho de los antibióticos, pues ojo, no se los recomiendo porque están creando un desequilibrio en su microbiota y después pueden surgir otros problemas. Lo mejor sería equilibrar esta microbiota a través de buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos de higiene, obviamente. Bueno, hasta aquí entonces nos quedamos con el tema de hoy. Espero que les parezca interesante. Nos vemos a la próxima.